estudio expositivo de la carta a los Hebreos, o de la porción del capítulo 11 a los Hebreos. Y después de un mes de estudiar Filipenses, retornamos una vez más a esta porción tan poderosa y tan profunda. Y sabemos, hermanos, que es necesario para nosotros exponernos a los medios de gracia. No es poco, hermanos, el venir y oír la palabra de Dios predicada. No es cualquier cosa, hermanos. Nuestra alma depende de la exposición de las palabras, de la correcta asimilación de la palabra de Dios. La única forma en que podemos crecer de una manera saludable, hermanos, es exponiéndonos sistemáticamente y ordenadamente a la palabra de Dios. Así que, regresando a esta porción, no podemos dejar de recordar, hermanos, la ocasión en la cual esta carta y esta porción fue escrita. Y el propósito del autor es mantenernos en una fe perseverante. Recordemos, hermanos, que el autor nos ha dado distintos ejemplos. De todos de ellos hemos aprendido acerca de lo que significa realmente vivir por la fe. De hecho, el autor está exponiendo esta frase que dice en el capítulo 10, mas el justo por la fe vivirá. Así que no hay una manera más vívida y más gráfica de nosotros poder entender esta verdad, de que el justo por la fe vivirá, sino mirando, examinando y estudiando el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Sabemos, hermanos, que esta famosa frase ha creado todo tipo de malos entendidos dentro de la iglesia. Muchas personas creen que vivir por la fe es simplemente entregarme a la pereza, es simplemente entregarme a lo que la providencia de Dios disponga, no trabajar y esperar a que del cielo me caiga el alimento, del cielo me caigan las cosas. Casi siempre tendemos a pensar que vivir por la fe es vivir de una manera pasiva, es vivir de una manera simplemente esperando que las cosas ocurran. Pero vemos que el autor nos demuestra con los ejemplos de los patriarcas y los personajes del Antiguo Testamento que la fe es algo totalmente contrario. La fe viva, la fe eficaz es aquella fe que actúa, es aquella fe que nos demuestra con hechos que está viva en la vida del creyente. Así que si usted quiere saber qué es vivir por la fe, yo le recomiendo que repase una y otra vez Hebreos capítulo 11. Si usted quiere realmente saber lo que significa vivir caminando por la fe, mire la vida de cada uno de estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento y se va a dar cuenta allí lo que significa realmente esto. Ahora la pregunta es, mi querido hermano que está aquí en esta mañana, ¿vives tú por la fe? Después de examinar hasta aquí todos los ejemplos que hemos visto de estos hombres y mujeres que imperfectos, pero llenos también de la fe perseverante, nos han dado claras evidencias de lo que es esto. ¿Vives tú realmente por la fe? ¿Puedes decir que en este momento tú caminas por fe? ¿Vives realmente por la fe? Esas marcas de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento están presentes en ti de una mayor o menor medida. Porque esto, hermanos, es la definición de la vida cristiana. Si pudiéramos decir, entre todas las definiciones de lo que significa ser un cristiano, podríamos decir que una es esa: vivir por la fe. Hemos visto todo lo que la fe hace en la vida de los santos del Antiguo Testamento y cómo eso se relaciona con nosotros. Así que si nosotros, hermanos, en esta mañana decimos poseer la fe perseverante, deben haber sí o sí claras evidencias en nuestra vida de que esto realmente ocurre. No tiene ningún derecho una persona a decir que tiene la fe perseverante y no vive como estos hombres y mujeres vivieron. Ahora, sabemos que es un contexto totalmente distinto, pero el pecado y las tentaciones siguen siendo iguales, hermanos. No cambia. Por eso la Escritura sigue siendo un libro relevante para nosotros. Porque los mismos pecados que enfrentó Abraham, las mismas luchas que enfrentó Abraham, las mismas cosas que enfrentaron los patriarcas, las mismas cosas que enfrentaron todos ellos, las seguimos enfrentando nosotros hasta el día de hoy. Incertidumbres, dudas, el obedecer aunque no veamos, el hacer lo que la palabra de Dios dice aunque no sintamos nada, ¿cierto? Todas esas cosas, hermanos, nos ilustran que eso es la fe verdadera en la vida de un creyente. Así que, mis queridos hermanos,
Este pasaje de Hebreos 11 nos ayuda a examinarnos, nos ayuda no solamente a darnos esperanza y consuelo, sino también para hacer un alto y mirar realmente si tenemos esa fe que nos llevará hasta el final. Ustedes recuerdan, hermanos, el último sermón que vimos, cómo el texto en el versículo 22 nos ilustraba la vida de los patriarcas ya en su muerte. Y noten ustedes cómo no solamente el texto nos lleva a vivir por la fe, sino también morir por la fe. Y vimos cómo estos hombres, por ejemplo en el caso de Israel, de Jacob, cómo este hombre, sabiendo lo que va a pasar, conociendo las promesas de Dios, cambia sus manos y bendice a uno de los hijos de José, ¿cierto? Recordándole a José al mismo tiempo que a través de ese hijo, toda la promesa de Dios de una simiente vendría a través de él. Vemos a estos hombres, aunque viejos, aunque ya prácticamente con su cuerpo prácticamente muerto, como vemos en el caso de Abraham, teniendo fe verdadera hasta el final. Así que esta fe no solo nos sostendrá, hermanos, durante nuestra vida cristiana, sino que nos llevará a un feliz término, al final de nuestras vidas. Y eso, hermanos, es lo que debemos analizar y pensar al venir a este texto, al venir y analizar Hebreos 11, hermanos. ¿Tengo yo la fe de Abraham? Que aunque es imperfecta, es una fe sincera en Dios, que aunque lleno de dudas e incertidumbres, al fin y al cabo puedo creer en Cristo, a pesar de mí y no gracias a mí. Tengo la plena confianza de que Dios cumplirá sus promesas en mí, a pesar de mi estado actual, a pesar de lo que soy, a pesar de cómo está mi vida. ¿Tengo yo realmente esa fe? ¿Realmente confío en Dios y sus atributos? ¿Confío realmente en Dios y su carácter lo suficiente como para hacer cosas que para el mundo serían descabelladas? Bueno, hermanos, eso es lo que debemos examinarnos al ver Hebreos 11. Y sobre todo, hermanos, el recordarnos que todas estas cosas nos apuntan a Cristo Jesús. Él es, como dirá el autor en el capítulo 12, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el pionero y finalizador de nuestra fe. Cristo mismo es quien nos enseña lo que es tener realmente una vida de fe. Y caminar por la fe y terminar por la fe. Así que el autor, pensando en todas estas cosas, hermanos, buscando animar a su audiencia, ahora nos lleva a ilustrarnos con la vida de Moisés. Junto con Abraham, hermanos, Moisés es para los judíos uno de sus grandes caudillos hasta el día de hoy. Después de Abraham, el padre de la fe, Moisés es aquel que les libertó de este gran evento, de esta gran esclavitud en Egipto. Para todos los que conocemos la historia bíblica sabemos que Moisés cumple un papel fundamental dentro de la historia de Israel, porque es aquel hombre usado por Dios para sacarlos de allí, precisamente del dominio del faraón, del dominio de este pueblo, y traerlos de vuelta a la tierra de Canaán, ¿cierto? Los hermanos que están estudiando los pactos bíblicos conmigo pueden tener un panorama más claro ahora de estas historias y de la ley bíblica, sabiendo que el propósito de Dios es cumplir la promesa que Él hace a Abraham de que sus descendientes estarán 400 años en esclavitud y luego volverán a la tierra de Canaán a poseerla. Así que Moisés es el instrumento usado por Dios, es el gran prócer, así decirlo, es el Simón Bolívar, pues, de los judíos, para ponerlo en los términos un poco más aterrizados. Este hombre es supremamente importante dentro del pueblo de Israel. Así que para el autor de la carta a los Hebreos, este hombre no podía quedarse por fuera de la galería de los héroes de la fe. Podemos nosotros ver que la vida de Moisés también es una vida de fe. Es por eso que el autor nos va a ilustrar con 5 cosas, ¿cierto? No las vamos a ver todas hoy, pero 5 eventos importantes que marcaron la vida de Moisés acerca de la fe. El autor quiere mostrarnos cómo la vida de este hombre evidenció fe verdadera en diferentes etapas de su vida, para decir al final y poder nosotros concluir que Moisés vivió por la fe. Así que el propósito, hermanos, una vez más, es darnos cuenta si en todas las etapas de nuestra vida de aquí en adelante la fe se encuentra presente. Esa fe perseverante que nos hace ir hasta el final. Y sobre todo, hermanos, como veremos, no solamente en los momentos decisivos y trascendentales de nuestra vida, sino también en los momentos normales de nuestra vida. La fe no solamente se evidencia en esos momentos que son inolvidables para nosotros,
sino también la fe se evidencia en el día a día, hermano. Cada decisión que tomamos, cada cosa que hacemos y sobre todo, cómo vemos el futuro, nos muestra a nosotros si tenemos o no esta fe. Y como hemos visto, hermanos, esto no es ajeno en la vida de Moisés. El autor nos va a hablar de momentos decisivos en la vida de Moisés, pero también nos va a hablar de momentos en los que él ni siquiera tenía control, como veremos en su nacimiento. Que aunque el autor habla acerca de la fe de Moisés, vamos a hablar en sí de la fe de los padres de Moisés. Así que esta porción, hermanos, tiene el propósito no solo de exhortarnos a perseverar y no abandonar nuestra fe, sino también el examinar si estamos caminando en ella. Y lo repito, una vez más, hermanos, la fe no es algo pasivo. La fe no es sentarse aquí en la silla, aquí en este salón, hermanos, simplemente a oír un sermón de buena gana. La fe no es algo pasivo en la vida del creyente. La fe nos lleva a nosotros a tomar decisiones, a manifestarse en nuestro carácter, en lo que hacemos, en lo que decimos, en las cosas, en la forma en que vivimos. Eso se demuestra realmente la fe. ¿Puedes tú decir, hermano, como lo vamos a evidenciar en la vida de Moisés, que tienes certeza de las cosas que Dios dice en su palabra? ¿Son más que ciertísimas estas cosas para ti? ¿Son las promesas de Dios una verdad real en tu vida? ¿O simplemente son promesas plasmadas en un papel, en un libro? ¿Puedes tú decir, como dice el versículo 1, como lo dice de esta manera, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Hay en ti, hermano, esa certeza de lo que se espera, lo que tú esperas de Dios, que Él va a hacer a través de su palabra y lo que Él ha prometido. ¿Tienes plena convicción? ¿Haces conforme a lo que no se ve? Siembras en tu vida eterna, siembras en tu vida venidera, que aunque no la ves todavía, estás plenamente convencido de que eso va a ser así, de que un día vas a morir y vas a estar con Cristo. ¿Tienes plena certeza en estas cosas, hermanos? ¿Esperas en las promesas de Dios con la tal expectativa? Bueno, porque Moisés sí nos va a demostrar que sí es así. Moisés nos va a demostrar realmente, y no solo él, sus padres también, que este hombre era un hombre de fe, tenía plena convicción de lo que no se ve y estaba confiado plenamente en lo que él esperaba, hermanos. Hebreos capítulo 1, capítulo 11, versículo 1 se hace plenamente evidente en su vida. Todos estos hombres y mujeres tuvieron esta esperanza y esta convicción, aunque no pudieron verlo con sus ojos. En el caso de Abraham, no pudo recibir lo que se le prometió. Aunque José sabía que todavía faltaban 400 años para que los israelitas salieran, él dio órdenes acerca de sus huesos. Aunque Jacob sabía que él ya iba a morir, él bendice a uno de sus nietos, sabiendo que a través de él la descendencia desde Abraham en adelante seguiría hasta Cristo Jesús. Todos estos hombres son claros ejemplos y Moisés no es la excepción. Vamos a ver en primer lugar la fe de los padres de Moisés. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, para nosotros entender esa explicación que el autor de los Hebreos nos da de Moisés, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 10 versículos de esta historia para poder entrar en nuestro contexto. Dice Éxodo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño.
Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora, ¿por qué ocurre esto, hermanos? Todos conocemos la historia bíblica. Y si leemos el capítulo 1 también de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que después de que José muere, en el relato que vimos la vez pasada de Génesis, este hombre muere, este hombre es el segundo al mando después del faraón. Pasa un tiempo, todo el pueblo de Israel comienza a crecer, a crecer, a crecer y comienza a multiplicarse en la tierra de Egipto. Y después de esto muere este faraón, y dice el texto que se levanta otro faraón que no conocía a José, ni conocía todo lo que había ocurrido. Así que este hombre comienza a ver al pueblo de Israel que crece y crece, y lo primero que hace este hombre es que, pensando que estos hombres en algún momento se pueden sublevar contra él, empieza simplemente a esclavizarlos y comienza a ponerles grandes cargas. Es más, dice en el versículo 12 del capítulo 1, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces, al ver este hombre la gran amenaza que se cierne sobre él, el faraón, lo que hace este hombre es empezar a exigir, ¿cierto? Pone como un decreto, un edicto, donde él comienza a pedir que se maten a los bebés varones de los hebreos, ¿cierto? Dice en versículos más abajo, cuando asistáis a las severas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Dios, por su providencia, preservaba al pueblo de Israel. ¿Notan ustedes que Dios le dio de una forma sobrenatural una fuerza a estas mujeres para que pudieran tener bebés antes de que los egipcios se dieran cuenta y poder así preservar la vida de estos niños? Y mire cómo dice el texto, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Vemos a un hombre totalmente endurecido, totalmente amenazado en su poder, queriendo matar a todos los hijos. Y es allí en este contexto, hermanos, de gran opresión, de gran lucha del pueblo de Israel, en que aparece Moisés. Y es allí donde el autor de los Hebreos toma el ejemplo de los padres de Moisés y se lo muestra a estos hermanos. El autor hace referencia a los padres de Moisés y él hace referencia exactamente a un evento. Y es el hecho de que ellos esconden a Moisés 3 meses sin importarle lo que el faraón hubiera ordenado. Dice el texto que por la fe estos padres hicieron lo que hicieron. Ahora, la pregunta es, queridos hermanos, ¿qué padre no escondería a su bebé? ¿Cierto? Si el Estado quisiera matarlo. Si el Estado publicara una ley que los varones murieran, ¿quién de los que están aquí, hermanos, que tienen hijos, no sería capaz de esconder a su hijo para que no muriese? Hasta ahí no pareciera que fuera algo muy por la fe, porque es algo que es normal, es algo que cualquier padre haría en sus 5 sentidos. Ningún padre sería capaz de entregar a su hijo a la muerte, ¿cierto? Bueno, aunque sabemos que el aborto hoy es otra cosa, pero bueno, ese tema lo haremos luego. Vemos que un padre en sus 5 sentidos, una madre en sus 5 sentidos, no sería capaz de entregar a su hijo a la muerte. Así que hasta ahí pareciera que no hay nada extraordinario. Pero el autor de los Hebreos hace énfasis en una sola cosa. Dice el texto que los padres lo escondieron porque lo vieron un niño hermoso. Ahora la pregunta es, ¿quién de los padres aquí su bebé no es hermoso? ¿Cierto? Como yo a veces le digo a mi esposa, para todo padre, aunque su hijo sea feo, él siempre será hermoso. ¿Cierto? ¿Cierto? Ningún padre en primer lugar quisiera que su hijo muriera y en segundo lugar ningún padre ve a su hijo como algo horrible, ¿cierto?
Todos los padres ven a sus hijos hermosos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces aquí? ¿Y por qué el autor de los Hebreos hace referencia a eso? Bueno, el punto está en la palabra hermoso, en el texto original. Si usted lee en otras versiones, la palabra realmente en el griego hace referencia a que Moisés tenía algo especial. Era un niño especial, no era un niño como los demás niños. Ahora, no estamos diciendo aquí que Moisés era un campeón o ese tipo de cosas. No estamos hablando de esas cosas. Estamos diciendo, y el autor de Hebreos está diciendo, que los padres vieron de alguna manera, Dios le mostró a los padres de Moisés que su hijo era un hijo especial, que era un niño apropiado, dice en inglés la versión. O dice en otra versión, un niño fuera de lo común. ¿Y fuera de lo común para qué? Bueno, el texto nos muestra que ellos escondieron a Moisés por la fe, porque sabían de alguna manera que Moisés le iba a ser de utilidad a Dios en sus propósitos. Moisés no era un niño cualquiera. Dios, dicen algunos comentaristas, dice Josefo, que Dios se le apareció en una visión a la madre de Moisés y le dijo que Moisés era un niño libertador del pueblo. Bueno, Josefo simplemente es un hombre, ¿cierto? No podemos confiar en sus palabras, es probablemente la tradición judía. El texto bíblico no nos dice cómo ellos supieron eso, pero lo que sí nos dice es que es por la fe. De alguna manera Dios le había revelado a la madre de Moisés y también al padre, aunque no se mencione, que Moisés era un niño diferente, que este niño había nacido con un propósito distinto, un niño especial, un niño que sería usado por Dios y ellos lo supieron. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con el relato bíblico? Bueno, tiene que ver mucho. Porque si nosotros examinamos desde Abraham, Dios ha prometido algo al pueblo. Y como lo dije anteriormente, Dios se va a cerciorar de que eso ocurra. Y como hemos visto, y los que hemos estudiado teología pactual lo hemos visto, Dios se encarga que esa promesa que Él hizo a Abraham se cumpla sí o sí. Desde el Antiguo Testamento, desde los patriarcas, ellos sabían que Dios había de cumplir su promesa. Nosotros vemos al principio en Génesis, cómo muere, ¿cierto? Adán y Eva tienen un hijo y tienen a su primer hijo Caín. Y ella cree que Caín es esa simiente esperada por Dios. Pero ¿qué pasa después de eso? Vemos que Caín es un hombre perverso, mata a su hermano y huye y crea una ciudad. Y vemos que Adán y Eva quedan decepcionados. Dicen, bueno, este no era el redentor que esperábamos. Y tienen a otro hijo que es Set. Y a través de Set, todo el relato de Génesis nos muestra cómo Dios comienza por genealogía, a llevarnos hasta Noé. Y después de Noé vemos nosotros que Dios destruye al mundo por toda la maldad que hay. Y Dios hace un pacto con Noé, el pacto noéico, donde Dios se asegura de que el hombre va a continuar viviendo hasta que Jesús vuelva. Y todo lo que nosotros conocemos como las estaciones y el sol y la lluvia va a seguir preservándose y las cosechas con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que el Redentor del mundo venga a la tierra. Y luego después de eso podemos nosotros encontrar a Abraham en el texto bíblico, como Dios recuerda una vez más su promesa hecha a Adán y Eva y le hace una gran promesa a Abraham que él tendría descendientes en una tierra prometida. Y es entre todo hermano, este hilo conductor, como he dicho los jueves, la Biblia no es un manual, la Biblia es una historia que va desde Génesis hasta Apocalipsis, cuyo hilo conductor es nuestro Señor Jesucristo. Y después de eso Abraham les prometía una cantidad de cosas, ya ustedes lo saben, lo vimos en los sermones. Y Dios se asegura de que esta promesa de un redentor se cumpla. Así que Moisés encaja perfectamente dentro de los propósitos y los planes de Dios. Todo esto que se va desarrollando, toda esta revelación bíblica, Dios va orquestando en la historia de Israel para que la simiente del Mesías sea preservada y a su tiempo Él venga al mundo y lo salve. Así que la historia de Moisés es una historia más dentro del gran engranaje de todo el plan de Dios para salvar a la humanidad. Moisés no es un niño cualquiera. Claro que no es un niño cualquiera. ¿Por qué? Porque él sería el que se encargaría de sacar al pueblo de la esclavitud y traerlo a la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham. Así que dentro de esta historia podemos ver que Jesús está siendo prometido. Y vamos a ver más adelante cómo Moisés nos muestra esto. El autor de Hebreos nos muestra esto acerca de Moisés. Entonces esa es la importancia de Moisés, hermanos. No solamente por Moisés en sí mismo,
sino porque Dios sigue desarrollando su plan eterno ahora a través de estos hombres. Todo lo que los patriarcas esperaban, todo lo que Eva probablemente esperó, todo lo que generación en generación esperaron, seguía su curso, seguía Dios haciendo su plan, seguía haciendo lo que Él quería hacer. Todos estos hombres creyeron en las promesas de Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino que ellos comenzaron a transmitirla a sus hijos. Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos creyeron en las mismas promesas. Y ahora, 400 años después de José, Dios oiría el clamor de su pueblo y les daría un libertador. Por eso es tan importante Moisés. Ahora, ¿cómo sabemos que el pueblo sabía eso? Vamos a ir a Hechos capítulo 7. Esteban, en el momento del martirio, hace un recuento total de la historia bíblica, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, delante de los fariseos antes de morir. Y en el capítulo 7, versículo 25, él dice algo supremamente importante y que nos da mucha luz a la hora de nosotros ver este texto. Hechos capítulo 7, versículo 25. Vamos a leer desde el 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Aquí está hablando de Moisés. Pero él pensaba, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. ¿Por qué? Ahora, no es solamente que los padres sabían que Moisés era un niño especial, que era hermoso, ¿cierto? Dice Reina Valera, pero realmente significa que es un niño especial. Y no solamente que ellos sabían que Moisés iba a liberar al pueblo, sino que el texto de Éxodo nos dice que la madre de Moisés lo recibe, ¿cierto? La hija del faraón se lo entrega a esta mujer y dice dice el texto que ella lo crió. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue lo que esta mujer y este hombre le dijeron a Moisés acerca de sí mismo? ¿Qué creen ustedes en qué lo crió ella a Moisés? Tanto para que Esteban diga que Moisés, ya grande, sabía que él iba a libertar al pueblo por su propia mano. Bueno, probablemente la madre y el padre de Moisés lo instruyeron en la palabra de Dios. Por la fe sabían que este niño iba a libertar al pueblo y se lo inculcaron tanto en la mente de Moisés que este hombre ya sabía que él iba a hacer eso. Y probablemente lo empezó a hacer en su propia fuerza. Vemos a un hombre que está en cierta manera hiriendo a uno de sus hermanos y este hombre de pura rabia va y lo mata. Eso es lo que el texto nos dice. Él pensaba que los hermanos se le iban a pegar todos a él en una insurrección probablemente, pero esa no era la manera en que él iba a liberar al pueblo. Moisés lo entendía así probablemente, pero lo hizo a su manera. No lo hizo como debería haberlo hecho de verdad. Así que Moisés sabía. Y él lo sabía porque sus padres se encargaron de enseñarle y transmitirle las promesas de Dios a Moisés. De alguna manera Dios les reveló a ellos que Moisés era el libertador del pueblo. Y por eso lo escondieron 3 meses. ¿Cierto? El texto nos dice que ya después de 3 meses el niño lloraba demasiado, probablemente era imposible ocultarlo. Y por eso lo ponen en el río para que el agua se lo lleve. Y por la providencia de Dios lo encuentra la hija del faraón. Ahora, los padres tenían la plena certeza que Moisés los sacaría de la esclavitud. Los padres son los que tienen la fe aquí, estaban plenamente confiados en algo que aún no veían, pero que sabían que Dios cumpliría por su palabra. El punto es, hermanos, que los padres de Moisés creyeron la palabra de Dios y sabiendo que Dios usaría a su hijo Moisés, lo instruyeron, arriesgaron sus propias vidas y obedecieron a Dios por encima del faraón. Así que aquí vemos, hermanos, una vez más, la fe verdadera actuando. Vemos a unos padres en fe, instruyendo a sus hijos, en fe, creyendo que Él le liberaría de la mano del faraón, y en fe, arriesgando su propia vida por este niño. Ahora, yo sé que cualquier padre aquí arriesgaría su vida por su hijo. Pero este hombre y esta mujer lo hicieron, sabiendo que hay un propósito de Dios detrás de todo esto.
Ahora, ¿qué aprendemos de estos padres de Moisés? Bueno, aprendemos, hermanos, que debemos vivir por la fe. ¿Y qué es vivir por la fe, hermanos? En primer lugar, hacer la voluntad de Dios a pesar de la oposición. A pesar que aún el mismo Estado, como en nuestro caso, se levante en contra de los creyentes. Vivir por la fe no es otra cosa más que poner a Dios y sus mandamientos por encima primero que lo que el Estado o la oposición haga sobre mí. Estos padres arriesgaron sus vidas. Estos padres sabían lo que Dios habría de hacer con su hijo y lo hicieron. En segundo lugar, hermanos, ¿qué aprendemos? Que los padres instruyeron a su hijo en fe, ¿cierto? Sabiendo que este hijo iba a liberar al pueblo. ¿Qué podemos aprender? Bueno, probablemente su hijo no es Moisés, pero por fe, hermano, nosotros debemos criar a nuestros hijos, instruirlos, sabiendo que Dios puede salvarlos a ellos. Sabiendo que Dios, al instruirles la verdad, como leímos cantamos Deuteronomio, Dios, por la constante exposición a la palabra, en todo contexto, en todo momento, Dios puede salvarle, hermano. Eso es vivir por la fe. Criar a mi hijo de tal manera que estoy confiado de que Dios puede hacer la obra en su corazón y en su mente y transformarlo. ¿Cuántos padres aquí se dan por vencidos ya? ¿O cuántos ven la tarea como una tarea titánica? Y por cierto lo es, hermanos. Pero por la fe aprendemos aquí que los padres creen más en las promesas de Dios que en cualquier otra cosa. La esperanza de un padre no debe estar puesta en el corazón y la rebeldía de su hijo, sino en Dios, quien puede transformar realmente su corazón. Eso realmente es una paternidad por la fe. Así que, hermano, la fe influencia todas las áreas de la vida de un creyente. No solamente para poder decidir obedecer a pesar de la oposición, a pesar de que mi vida esté en peligro, sino también instruir a mis hijos de tal manera que por fe estoy confiado que Dios puede salvarles, que Dios puede hacer la obra en ellos. Tengo la plena convicción que aunque no lo veo a mi hijo todavía hablando del Señor, aunque no lo veo todavía entregándose a Cristo, por la fe sé que Él puede hacerlo, porque Dios es capaz. Si ustedes ven, hermanos, los padres de Moisés sabían que lo iba a libertar, pero todavía faltaban muchas décadas para que eso ocurriera. Y aún así ellos lo hicieron. Por eso la fe es la convicción, es la esperanza, ¿cierto? De las cosas que vienen y la convicción de lo que no se ve. Ellos todavía no veían la libertad, pero sabían que un día Dios usaría a su Hijo para liberarlos. ¿Y qué nos enseña, hermanos? También este pasaje nos enseña que Dios en Cristo Jesús nos ha dado un libertador aún mayor que Moisés, y es nuestro Señor Jesucristo. Él es mucho mayor que Moisés. Por allá en el capítulo 3, el autor de los Hebreos compara a Jesús con Moisés, y él dice, Moisés simplemente era un siervo en la casa de Dios, pero Cristo es el hijo del dueño de la casa de Dios. Él les insta a ellos a poner su confianza en Cristo, que es un mediador mucho mayor que Moisés, de un mejor pacto que el pacto sinaítico. Mucho mejor que ese. Porque no nos rescata de la esclavitud de Egipto, nos rescata de la esclavitud del pecado, del mundo y de nuestros propios corazones. Así que este texto nos apunta a un mayor libertador que es Cristo Jesús. Un mayor y mejor Moisés. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la fe de Moisés. Versículos siguientes. Versículo 24. Dice, Hechos 11:24. Dice el texto, por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así que el autor pasa ahora de hablarnos de la fe de los padres de Moisés, que es una fe obviamente ejemplar, unos padres que creen que su hijo los va a liberar y tienen que esperar al menos muchas décadas, pero lo creen. Ahora pasa a hablarnos de Moisés. Así que se cree que la madre lo crió, y como dice el texto en Éxodo que leímos hace un rato, la madre lo crió hasta cierta edad, se cree que hasta los 12 años, y luego ella lo entrega a
la hija del faraón. Dice el texto que lo prohijó, es decir, lo adoptó como su hijo, ¿cierto? Y es más, ¿cómo sabemos eso? Porque ella le puso el nombre, ella le puso Moisés, lo registró como Moisés, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Después de esto, después de instruirlo en la palabra de Dios durante tantos años, de enseñarle la palabra de Dios, algo se le quedó a Moisés, algo pasó en la vida de Moisés más adelante, ¿cierto? Tanto así que como leímos el texto anteriormente, él sabía que iba a libertar al pueblo. Ahora, después el autor de Hebreos nos muestra el resto de la historia desde Éxodo 2, del 12 al 15. Vamos a leerlo allí otra vez. Éxodo 2, en los versículos siguientes. En aquellos días, versículo 11, sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente me pillaron, esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Noten ustedes que el autor de los Hebreos nos está explicando desde el Nuevo Testamento qué fue lo que pasó aquí en esta porción, desde el 11 hasta el 15. Se nos muestra aquí cómo Moisés huye del faraón, porque Moisés pues se la dio de muy libertador en sus fuerzas, y él cree que por haber matado a este egipcio, los demás israelitas lo iban a aplaudir y probablemente lo iban a seguir. Pero pasa todo lo contrario. Vemos que uno de los israelitas le dice: ¿y usted quién es acaso para decirnos qué hacer? ¿Quién es usted para ponerse como un juez en medio de nosotros dos? ¿Acaso usted nos mató a un egipcio? Lo vimos. ¿Y qué pasa? Moisés tiene miedo, se da cuenta que lo descubrieron. ¿Y qué hace? Huye porque sabe que el faraón se entera de esto y simplemente decide ir con su pueblo. Entonces Moisés toma una decisión y abandona su lugar de privilegio de la casa del faraón. En vez de excusarse en su posición de ser el hijo de la hija del faraón, el autor de los Hebreos nos dice que por la fe él rechaza lo que Egipto le ofrece y se va con el pueblo de sus padres, con el pueblo de Dios. Y es verdad que aunque el texto nos muestra que él huye por temor, al mismo momento el texto nos muestra que Moisés lo hizo por la fe. Él se va a sufrir. Ahora, esto tiene unas implicaciones muy grandes, hermanos. Ser el hijo de la hija del faraón implicaba estar prácticamente seguro de que toda mi vida ya estaba comprada, ya toda mi vida estaba hecha. ¿Por qué tenía que preocuparse Moisés por nada? ¿Qué le esperaba a Moisés? Probablemente una vida de placeres, una vida de lujos, una vida simplemente en la que nunca tendría que trabajar, una vida muy cómoda, muy fácil, ¿cierto? ¿Quién de ustedes alguna vez ha visto al hijo de un presidente sufrir? A ninguno. Ni siquiera el hijo del presidente Santos, que fue al ejército, ¿cierto? Eso fue una farsa también. No fue a sufrir. Ningún hijo de un presidente sufriría. Así que Moisés, de igual manera, nunca sufriría. Él tenía su futuro asegurado. Pero ¿qué hace Moisés? Por la fe, él toma una decisión, no la más cómoda, sino que por la fe él repudia hacer. Eso es lo que el texto nos muestra en el original griego. Dice que él rehúsa, pero en el texto original, la traducción más correcta sería: él repudió ser llamado el hijo de la hija del faraón. Él rehúsa ser el hijo de la familia más poderosa del mundo y decide irse con un pueblo de esclavos. Moisés hizo por la fe, hermanos, lo que muchos no harían. Prefirió identificarse con el pueblo de Dios, que es un pueblo de esclavos, que el prestigio de Egipto. Prefirió a Israel, entendió él, según el autor de Hebreos nos muestra, prefirió a Israel porque entendió que Egipto solo le ofrecía pecado, solo le ofrecía libertinaje, solo le ofrecía excesos y poder y riqueza y éxito y posesiones, todo tipo de placeres mundanos. Pero él por la fe decidió ser un instrumento de liberación del pueblo de Dios. Ahora,
Piensen en esto, hermanos. Moisés pudo haber hecho esto. Bueno, yo soy el hijo de la hija del faraón. Yo puedo influenciar a mi mamá de alguna manera para que él influencie a mi abuelo y deje salir al pueblo de Israel. Al fin y al cabo, ¿qué me pueden negar si soy el hijo de la hija del faraón? Más fácil. O más bien espero que se muera mi abuelo y probablemente soy el que sigue ahí en la sucesión y yo mismo desde mi posición cómoda, sin necesidad de ir a sufrir, yo puedo hacer que el pueblo de Israel se vaya. Pero hermanos, Moisés no hace eso. Él no se aprovecha de su posición, porque Moisés entiende que esto significaba ir en contra de Dios. Toda la educación de su madre estaba en la mente de su padre, estaba en la mente de Moisés. Y él prefirió abandonar lo que significaba pecado, toda esta vida de excesos, e irse como instrumento de liberación a un pueblo de esclavos. Sin duda su vida sería muy fácil, siendo el hijo de la hija del faraón. Pero como dice nuestro texto del libro de Hechos, él sabía que él sería quien liberaría al pueblo. Ahora, identificarse con Egipto implicaba vivir una vida buena, pero para Moisés, en su conciencia, era insostenible. Moisés sabía que si él se entregaba a Egipto, él pecaría contra Dios. Él apostataría de la fe que su madre y su padre le enseñaron. Así que por la fe que hace Moisés, él sopesa las dos cosas. Él sopesa las dos circunstancias. ¿Y qué hace Moisés por la fe? Confía en Dios. Desecha toda la comodidad de Egipto y se va hacia los egipcios. Ahora mire cómo lo expresa el autor de los Hebreos. De una forma más vívida lo muestra. Dice Hebreos 11 lo siguiente. Dice, por la fe, hecho ya grande, rehusó Moisés llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora, hermanos, esto nos lleva a dos cosas en el texto. Una verdad que está en el texto. Abandonar al mundo, abandonar el pecado, probablemente y casi siempre implica sufrimiento. La vida de los creyentes en este mundo, dice Pablo, es vivir en el siglo malo o en el día malo. Dice Pablo que todos aquellos que quieran seguir a Cristo serán perseguidos. Es decir, tomar las decisiones correctas por la fe probablemente muchas veces me llevará a sufrir. Me llevará a pasar penalidades, me llevará a pasar tribulaciones. Pero mire que esto es lo que precisamente Moisés hace. Él sopesa, ¿sufro con el pueblo de Egipto o gozo con el pecado con el pueblo de Israel o gozo con Egipto? Y esa es la decisión, hermanos, a lo que se enfrentan todos los creyentes. Pablo lo expresa en Filipenses como escoger lo mejor. Y siempre escoger lo mejor no va a ser lo más fácil, hermanos. Si nosotros decidimos negarnos a nuestros deseos pecaminosos, vamos a sufrir probablemente porque nuestra carne desea eso. En el caso de Moisés es exactamente igual. Él prefiere sufrir con el pueblo de Israel antes que gozar con el pecado. Eso hace, hermano, una vida de fe. ¿Qué significa vivir por la fe? Que yo soy capaz de aguantarme el sufrimiento que deleitarme en el placer del pecado. Prefiero para mí hacer la voluntad de Dios, aunque es difícil, dura, aunque me traiga lágrimas y sufrimiento, a estarme deleitando y gozándome en el pecado. Eso es vivir por la fe, hermanos, en este caso. Vivir por la fe, hermano, es sopesar qué es más importante. ¿Qué es más importante? Y escoger lo mejor. Moisés sabía que debía confiar en lo que Dios le había mostrado y prefirió el reproche y las burlas de los egipcios que las riquezas precisamente de este pueblo. Dice el autor que él prefirió el vituperio de Cristo, dice así el autor de los Hebreos. Ahora la pregunta es, ¿a qué se refiere con los vituperios de Cristo? Quizás el autor le está mostrando a su audiencia de Hebreos que Moisés estaba viendo a Cristo y por él decidió sufrir.
Todos estos sufrimientos y todas estas circunstancias le estaban apuntando al Mesías, como dice en el texto original en Hebreos, al que había de venir. Él sabía que a través de él probablemente el Mesías vendría y que la única manera en que eso se cumpliría sería que él fuera a sufrir con el pueblo.